Buenos días, soy Ana Luz Borges Ramírez, estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de primer semestre. El día de hoy presentaremos a Luis Manuel Borges para la historia de vida como profesor para la materia de Teoría e Historia de la Pedagogía. A continuación, él nos va a hacer una breve presentación sobre quién es para poder dar inicio a nuestra entrevista. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de comunicarme con estudiantes nuevamente de la universidad. Como quedó dicho, soy Luis Manuel Borges Morandé, tengo hoy en día 78 años, nací en Bogotá, mi madre chilena, mi padre médico que estudió en Chile. Toda mi niñez, juventud y parte de edad adulta viví en casa con mis padres hasta que salí de allí. Mi deseo siempre fue ser médico. Desafortunadamente no pasé en los exámenes en las dos universidades donde me presenté. Entonces entré a estudiar a la Universidad Javeriana, algo que en esa época se llamaba Relaciones Industriales, 2 años. Y por iniciativa de los alumnos de esos 2 años conformamos la Facultad de Administración de Empresas hoy en día existente y de la que me precio ser alumno fundador. Estudié inglés por una beca que me gané en el colegio, en el bachillerato. Estudié más de 500 horas de enseñanza en el Colombo Americano. Estudié literatura inglesa, traducción simultánea, otra serie de adornos que le daban al inglés en esa época. Terminé, fui traductor, intérprete, guía turístico, normalmente pues de extranjeros que hablaban inglés. Trabajé en el colegio donde estudié, fui profesor de inglés para los grados en esa época, cuarto, quinto y sexto, que hoy son séptimo, octavo y noveno, no, octavo, noveno y décimo. Allí estuve un par de años. Del colegio salí y fui visitador médico. Después trabajé en una empresa petrolera donde el inglés fue definitivo para mí, porque trabajé para los norteamericanos de esa empresa, haciéndoles muchos trabajos, especialmente su declaración de renta. Eso me exigía un contacto permanente con ellos y con los que trabajan en campo también, geólogos, ingenieros de petróleos. De las petroleras estuve trabajando en empresas de alimentos como La Rosa, que es de origen suizo, de Nestlé, y aunque yo no hablo alemán, que es el idioma que más hablan en Suiza, pues el inglés fue mi defensa. Inclusive la entrevista para ingresar a otra empresa alemana de agroindustria fue en inglés, porque los alemanes no le hablaban inglés y yo no hablaba alemán. Sin embargo, me fue muy bien y me dieron el trabajo. Por algún accidente en el colegio donde enseñé inglés, una chica alumna me llevó a hablar con su papá, que era como el vicerrector de la Universidad Minuto de Dios en Lérida, y allí me contrataron medio tiempo, horas primero por horas, después medio tiempo y luego tiempo completo para enseñar inglés, solamente inglés. En ese tiempo la universidad tenía alumnos presenciales en muy buen número, unos 300 alumnos, de 2 carreras distintas, una de contaduría y la otra de... Bueno, ahorita se me fue el otro nombre. Bueno, y como primer contacto con la pedagogía, con el ser profesor, desde pequeño o adolescente, ¿qué fue lo que inició esa carrera o ese inicio, ¿no? Ese comienzo para poder ser profesor. Bueno, cuando trabajé en el colegio donde terminé mis estudios, le propuse al hijo del rector que por qué no nos íbamos a Tunja a estudiar pedagogía para volver y encargarnos del colegio del papá. Y realmente me llamaba mucho la atención, porque me parecía que ser profesor es algo que todos deberíamos hacer en la vida, es transmitirle a otros lo que nosotros sabemos, con una pedagogía, con un sistema, con una metodología, pero traspasar esos conocimientos. Bueno, no tuvo eco mi deseo y no fui profesor a través del estudio de pedagogía. Alguna vez estando en la costa, una señora que me conoció me puso en contacto con su esposo, que era el rector de un colegio de bachillerato nocturno, y allí tuve unos buenos meses trabajando con muchísimos alumnos de distintas procedencias y muy difíciles, muchos de ellos, que también fue una buena experiencia. Se aprende uno a manejar distintos caracteres, que no es tan fácil. Trabajé en otros 2 colegios en fundación. Luego me vine a vivir a Lérida. Allí fue donde tuve la oportunidad de entrar a la Universidad Minuto de Dios y al Colegio Americano.
En el colegio americano trabajé como 6 años continuos. Algún momento tuve desde primero de primaria hasta 11, pero la verdad es que renuncié a los cursos primarios porque trabajar con niños es muy difícil. Para eso tenés que tener una educación muy especial, una capacitación muy especial. Trabajar con niños no es así nomás. Me quedé solo con el bachillerato hasta que hubo un cambio de dueños del colegio y me retiré, aunque yo fui socio del colegio. El colegio estuvo un tiempo al cargo de los profesores, pero bueno, esa etapa se terminó. Después me fui a trabajar a la Universidad de Tolima, a la Universidad de Ibagué, perdón, a la privada. Allí me hicieron exámenes, todo completo, físicos, de conocimiento, y pasé y me contrataron. Desafortunadamente mis dos madrinas, eran la directora del Centro de Idiomas y la subdirectora, se fueron. Ellas eran, digamos, como todo que tiene que funcionar mis palancas, pero unas palancas bien ganadas, pues yo me gané eso a pulso. Pero bueno, se fueron y no hubo chance de seguir trabajando como profesor en la universidad privada. Enseñé algo en la universidad para estudiantes de la Universidad de Tolima, pero muy circunstancialmente. Y esa fue mi experiencia como profesor. Como digo, fui profesor por coincidencia, no por formación y por grados o por títulos. El haber aprendido inglés y aprender a enseñarlo, pues me ayudó a ser profesor de inglés. Ya no ejerzo realmente porque de forma privada es muy difícil. Ya hay muchos institutos de idiomas para aprender inglés con buenas o malas tecnologías, pero enseñan inglés. En el internet hay mucha tecnología para aprender inglés, entonces ya las clases privadas se han perdido y los muchachos son muy inconstantes. A veces vemos 10, 15 horas de inglés y dicen, no vuelven, como si ya hubieran aprendido. Entiendo. Y entonces en ese transcurso y de que ya no ejerce como profesor, ¿cuál fue ese modelo pedagógico que utilizó que le funcionó, ¿no? Durante esa trayectoria? Bueno, como les decía, yo no soy profesor de formación, que seguramente si lo hubiera tenido, hubiera adoptado alguna plataforma pedagógica. No, yo después con el tiempo leyendo y buscando, encontré que lo que yo me dediqué fue a ser un profesor humanista, dedicado por 100% a los alumnos, al interés de ellos por aprender, a sacarlos adelante, no solo con mi materia, sino a su vida general. El colegio es una transición y la universidad también, donde se van a adquirir conocimientos, pero también se va a adquirir formación personal. Entonces a eso le dediqué mucho tiempo de horas de clase a formar a los muchachos. Eso me da mucha satisfacción porque hoy me encuentro con muchos alumnos de esa época, todo siempre es con un abrazo y un reconocimiento por lo que hice por ellos. Entonces eso me gusta mucho. Y bueno, ¿y qué sugerencia o qué le dirías a los nuevos profesores, a esos profesores en formación? A los profes en formación que busquen que realmente la carrera es lo que les gusta y que se enamoren de su carrera. Ser profesor no es fácil. Ser profesor exige mucho, y mucha formación, mucha reflexión, mucha información, mucha lectura, mucha comparación de cosas unas con otras, para poder ir por la mitad. Un profesor no puede irse a un lado o al otro en lo que es la enseñanza en sí de una materia. Como esta no es una materia donde la filosofía funcione, por ejemplo, el pensamiento crítico, de pronto si lo adopta su trabajo con el inglés es posible que sí, pero es una materia como muy precisa, un idioma es preciso. No estamos estudiando idiomas para ser expertos en idiomas, sino enseñar el idioma. Obviamente sería ideal ser experto en el idioma, volverse un verdadero conocedor de la materia, en este caso el inglés que se quiere aprender. Entonces a los profesores nuevos mucha lectura, mucha formación pedagógica, mucha cuestión psicológica para entender a sus alumnos y entenderse a sí mismos y poder transmitir lo que quieren transmitir con éxito, no solamente para que tengan una nota, sino para que tengan contenido en su cerebro. Bueno, profe, muchas gracias. Es usted muy amable por compartir su historia de vida con nosotros y ver que aunque la docencia no lleve a ser algo formal del todo,
de un estudio, pues es una trayectoria de vida realmente, ¿no? Es algo que puso la vida ahí y que se dio y que se trabajó y se disfrutó, y no necesariamente hay que ser un profesor nombrado por el Estado, sino que es el arte de querer enseñar, ¿no? De ser apasionado por enseñar. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Bueno.